Hay invitados en casa, vámonos con Fernando. Así es, Iván. Gracias. Porque 2015, ¿qué nos deja en materia política? Estamos hablando, pues, de un año en el cual los partidos políticos parecen no tener vida ninguno de los grandes. Hay unos paquetes de reformas electorales, pues, bastante complicadas, además de un 2016 donde pareciese que la maquinaria política se pone en marcha en dos de los tres partidos grandes del país. Está con nosotros el doctor Jorge Gamboa Arosemena. Doctor, bienvenido. 2015, ¿qué nos deja? Definitivamente una serie de frustraciones. El devenir político de la nación panameña ha sido un trapiche que nos deja como bagazo de caña en muchos aspectos. Como lo comentaste, la vida partidaria interna de los tres partidos grandes ha sido un caos. El partido panameñista está totalmente congelado. El PRD tiene algunos sobresaltos de facciones que están en la lucha por ver cómo se cotizan con el presidente Varela, u otros tratando de hacer oposición para incidir sobre el mercado de ellos, que es una población, igual como decía yo, frustrada, y el cambio democrático que ha estado posponiendo su renovación de cuadros, aparentemente debe ser en los primeros meses del próximo año. Yo diría que en política nacional lo más frustrante fue el anuncio del 1 de julio del señor presidente, que pospuso sin fecha de cumpleaños la bendita constituyente, en la que, como yo siempre se lo decía desde que estábamos en nuestras acciones internas, que tenía que creerla, tenía que abrazarla con confianza, pero él no la cree, así es que no nos las va a convocar. Y definitivamente mejor que no. Esto debe ser un acto de reflexión de un pueblo organizado con su vanguardia política y popular renovada, no los mismos de siempre. Carlos Iván Zúñiga tenía un refrán que siempre nos decía cuando estábamos reunidos: los gusanos que devoran el cadáver no resucitan el cadáver. Panamá necesita fundar una nueva república. No lo podemos hacer con los mismos, tendríamos los mismos resultados. Pero si hay una constante, los tres gobiernos arnulfistas, panameñistas que hemos tenido en nuestra historia, Arnulfo, bueno, él hizo una constitución nueva. Así es. Mireya y Endara, ambos reformaron la constitución. ¿Se le quedaría ya el tiempo corto al presidente Varela para reformarla? Mira, nunca es tarde cuando la dicha llega, definitivamente. Él, que es tan devoto cristiano, debería ver el ejemplo de Saulo de Tarso. Ver la luz. Que es un caballo también. Y enmendar sus pasos definitivos para que quede en la historia, no como un presidente más, sino que el que dio a la República de Panamá la oportunidad de refundarse. Pero lamentablemente no es así. Decíamos hace unos programas atrás, los grandes retos del presidente Varela van a ser en el 2016. 1, el rescate del Seguro Social. 2, la ampliación del canal y todo el trauma que está provocando a su alrededor. Y de ese trauma adicional, modificar o hacer una constitución nueva no sería como para un presidente que ganó en minoría. Mira, si pone al pueblo a montarse en democracia, porque constituyente no es redactar, la gente tiene una idea equivocada. Constituyente no es redactar una nueva constitución, para eso te vas a una biblioteca y sacas 50,000 que hay ya redactadas. Alguien dijo que lo mejor que podíamos hacer era volver a la constitución del 46. Mira, la del 46 fue bastante bien lograda en cuanto a técnica constituyente y lamentablemente falló en cuanto a política, porque si fue en el 46 proclamada, ¿cómo que en el 48 hay un fraude? Y entramos en un aquelarre 49, 50, 51. Digo, pero mejor que la del 72, hecha para un momento histórico muy particular. Indudablemente. Y la del 72 es la que más nos ha regido. Sí. La del 4 se fue hasta el 41. La del 41 cayó en el 46. La del 46 en el cae en el 72. Y esta viene ya con 40 y tantos años, definitivamente. Y ha sido la del desajuste de la autocracia militar, o ahora trasladada al Palacio
presidencial al Palacio de las Garzas, porque es la misma Constitución, o sea que antes... Permite todo. Antes el control del poder lo tenía el cuartel central de Avenida, ahora lo tiene Avenida Norte. Entonces, definitivamente no hemos avanzado y si la gente fuera un poquito acuciosa, esos que creen que una constituyente va a paralizar la economía. Señores, cuando a alguien le da una apendicitis, tiene que ir a someterse a la cirugía. Panamá está enferma políticamente, socialmente. Lo dice el padre, el monseñor Ulloa, en las últimas homilías nos está recalcando, el tejido social de la nación panameña está infiltrado de corrupción. Y la corrupción se da en el escenario político de la nación. Entonces hay que enfrentar eso, y no lo estamos queriendo enfrentar. Están adelantándose los tiempos, cambio democrático con elecciones internas, el PRD con renovación total del CEN, y el Partido Panameñista deben iniciar también la escogencia de sus dirigentes ahora en enero, ¿no? Te hablo del Partido Panameñista. En agosto del 16 se cumplen 5 años de la vigencia de la actual dirigencia. El estatuto dice claramente que cada 5 años tiene que renovarse. Entonces tenemos que ir para agosto de este año tener renovados todos los cuadros dirigentes del partido. Y eso es una operación que debe iniciarse tomar más o menos a más ¿cuánto tiempo? Tardar marzo de este año, a más tardar para generar todas las oportunidades. ¿Y hay visos de que eso empiece en marzo? Yo siento de que están haciendo cálculos de cuándo les conviene, porque también podría ser previo. Claro. Solamente que la toma de posesión de los nuevos dirigentes sería en agosto, que se cumplen los 5 años, pero podrían hacer todos los procesos de elecciones en marzo, abril. Lo más seguro es que debería ser entre junio y julio para tomar posesión en agosto. Pero es jugando vivo, ¿no? Sí. Antes se decía que el buen arnulfista no pide ni agua. Así era. Y que era un partido que vivía más en el tiempo que en el espacio. Eso referente a que el 2 de enero, tal vez la fecha más importante del Partido Panameñista, indica que pasará con más penas que gloria en este año. Sí, pero déjame retomar algo que dijiste, los retos de Varela. Ampliación y... Seguro social. Invalidez, vejez y muerte. Los casó. Él los casó y dijo que invalidez, vejez y muerte no se tocará hasta que haya ampliación. Pero ahora con la incertidumbre de la ampliación, verdaderamente que tiene un reto inmenso. En cuanto al 2 de enero, fecha de ícono de la gesta que se vino tramando o formando desde el 23, desde 1923, cuando se funda Acción Comunal, en gobiernos oligárquicos, corruptos, el de Chiari, el de Florencio Armodio Arosemena, una vanguardia de profesionales, de juventud. La reivindicación de la clase media. Así es. El 2 de enero del 31 se toman el poder y pretenden hacer una nueva república. Lamentablemente, los Estados Unidos le mandan unas señales que no podía ser la revolución como la habían planteado, sino que tenía que venir el designado Ricardo J. Alfaro, que era un designado a la presidencia y que estaba de embajador en Washington. Entonces, ya ahí se distorsiona todo. Pero el siguiente gobierno fue Armodio Arias Madrid. Sí, ¿y qué es lo que hizo Armodio Arias? Miren la paradoja. Se fue de embajador a Washington para decirle a los gringos, miren, contémplenme. Y se lo permitieron del 32 al 36. Después vino Juan Demóstenes Arosemena, que muere en el poder, 2 gobiernos seguidos, y Ricardo J. Alfaro no pudo. En el 40 gana Arnulfo. Se habla de todo, de que había presión. En los tiempos de antes, definitivamente, el manejo era bastante violento, bastante confrontador. Algo así como 1989 con la dictadura, que hubo temores, hubo de todo tipo de presiones. Pero ya en estos últimos 25 años hemos tenido otra tónica. Esperemos que la gente entienda. Pero es que lo que pasa es que en el panameñismo la gente no estudia sus raíces. Y por eso, como tú me comentabas, el panameñista de antes era un miembro convencido de que tenía aquel lema de Arnulfo Arias de ser servidor de la patria. Ahora muchos de los panameñistas son de muy nuevo cuño y que van por qué hay para mí, como lo que se ha generalizado. Lamentable.
tenemos diputados que vienen de la época norieguista de ser batallones de la dignidad. Entonces, cuando vemos esas situaciones, uno se aterra. ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? Una escuela de panameñismo que debería generar una serie de formación interna, está completamente aletargada, con algunos destellos, pero muy pocos. Ojalá que en este 2016 retomemos eso. Cuando Alberto Vallarino pierde la primaria, dijo, nuestros asesores políticos nunca entendieron que existía algo que se llamaba el mireillismo dentro del panameñismo. Hoy existe el varelismo. Así es. Es decir, sigue el panameñismo manejándose como un, Sí. con un caudillo único. Casualmente, si bien Arnulfo tuvo sus cosas buenas, sus cosas cuestionables, una de las cuestionables era el caudillismo. Y las mentes poco ilustradas de los que han ejercido los controles del partido sienten de que el caudillismo es el camino, pero Arnulfo era caudillo cuando no había tecnologías. Claro. Ahora todo el mundo está informado de todo lo que pasa al minuto. Entonces ya el caudillo no puede ser ese Sí, el hombre. jefe siempre tiene la razón. Así es, debe cuestionársele. Es más, él debe estar promoviendo eso. Y no ha sido con Mireya ni con Varela, definitivamente. Es decir, la disidencia no existe dentro del partido panameñista. Sí existe. Digo, existe. Ellos son los disidentes. ellos disienten de las líneas del partido, lamentable. Pocos que queremos mantener la vigencia de lo que es el panameñismo, que no es arnulfismo. Fíjate, también hay ese enredo de que arnulfismo y panameñismo no es lo mismo. Nosotros, el partido tiene en los enunciados de su estatuto de que sus raíces son acción comunal. Es decir, cómo Arnulfo se toma totalmente el Y movimiento. fue en el 30. Arnulfo no entra a acción Sí, fue uno de los comunal últimos que entró. según lo que hasta dijo el 30. Gloria porque Guardia en uno de los últimos. tuvo el días. arrojo de que donde hubo las situaciones de definir cómo se hacía la acción de la revolución o del golpe, Arnulfo sí dijo vamos, y él fue el que comandó, porque no se atrevían o habían temores, el asalto a la presidencia, que fue el 2 de mayor, enero. el de mayor trascendencia, porque otros grupos se tomaron otros cuartelitos, otras cuestiones, pero la acción principal fue la de Arnulfo Arias, que entró a la presidencia de la República, y eso lo catapultó inmediatamente. Yo creo que las ideas de acción comunal están por desarrollarse definitivamente con algunos... Un movimiento de casi 90 años tiene vigencia hoy día. Sí, porque las condiciones son las mismas. Mira lo que ellos decían, hablen español. Si bien es cierto, no es que negamos que el panameño se ilustre y tenga diferentes lenguas para Sí. poder interactuar en el Concierto de las Naciones. Pero tú te vas ahora a las calles, te vas a encontrar que los edificios y los negocios, Todo tiene un nombre. todo en inglés, o gran parte en inglés. Cuenten Balboas, el panameñismo, el Acción Comunal quería que verdaderamente destacar lo nuestro. Y Lea Acción Comunal, que era definitivamente la reivindicación de la clase media, y que en aquella época, 1923, cuando se funda, todos los puestos o gran parte de los puestos grandes del gobierno estaban o en manos de gringos o asesorados por gringos detrás del funcionario panameño. Entonces, eso era... Miren, aquí tenemos un gesto noble o un gesto muy nacional, muy nacionalista en los gunas. Tú llegas a Gunayala y ellos son los que mandan. Claro. Acá no. Aquí vemos cómo estamos hechos, abiertos al mundo, no porque no sea correcto buscar inversión extranjera, pero, por favor, bajo nuestras necesidades, bajo nuestras orientaciones, pero no, aquí vamos como cometa reventada. Tú nada más que tienes que ver ahora la crisis en la frontera con los cubanos, 800 y tantos. ¿Cómo entraron? ¿Por qué llegaron? No hemos controlado. Antes los benditos crisoles de raza. Es toda una situación de que vamos al viento, a donde sopla el viento va a Panamá, y tenemos que ordenarnos, definitivamente tenemos que ordenarnos. 2 de enero debería llamar al partido
Y no solamente al partido, porque como Arnulfo sí decía muy bien, panameñismo no solamente es ser miembro de un partido, porque los primeros partidos de Arnulfo no se llamaban panameñistas. Sí, se llaman revolucionarios auténticos. El Partido Nacional Revolucionario, el Revolucionario Auténtico, después aparece el panameñismo. Aunque él enuncia el 22 de enero del 39 la doctrina panameñista, que es la recopilación de todos esos decires de acción comunal. Entonces, cuando vemos eso, panameñismo no es ser miembro del partido, es sentir la patria por dentro y querer hacer que tu casa, tú en tu vecindario, te sientes señor en tu casa. No es que el vecino va a interferir en tu decisión. Tú tienes que decidir. Y en Panamá no estamos decidiendo, lamentablemente, en muchos aspectos. Mira, Chapman, hace dos domingos, creo que lo entrevistó Knockout, la periodista Flor Misrachi. Y una de las cosas que hay que rescatar en toda la entrevista, Panamá es un lavamático. Le preguntaron a qué se debía el auge, que si el auge de la economía o mantener el crecimiento en 6% tenía algo que ver con el lavado de capitales, el blanqueo de capitales, y lo afirmó categóricamente. Entonces, ¿y si hay lavado de capitales, son capitales panameños o son capitales que pasan por aquí como hub del lavado? Tenemos un buen hub, ¿eh? Sí. El hub de lavado de dinero. Entonces, esas cosas desvirtúan, nos sacan de balance y tenemos entonces que una población crece a la buena de Dios, por más que el artículo 109 de la Constitución habla de que el Estado diseñará una política de población. Aquí no hay nada planificado. Los benditos subsidios, debería haber un estudio actuarial de que muy bien, contingentemente se necesita apoyar a los de 120 a los de 65 años. ¿Por cuántos años? Sí. ¿Cuántos más se nos van a sumar? ¿En qué tiempo? No hay nada. No hay nada. Aquí todo va saliendo porque sí. El buen tuntum. Entonces, tenemos un país, una república, un Estado totalmente desorganizado. Por eso es lo que intentó hacer Acción Comunal en 1923 cuando se fundó y en el 31 cuando dio el golpe. Ojalá que entendamos nuestra historia, nuestras raíces. Así es. Doctor Jorge Gamboa Arosemena, gracias.